Bendito y alabado sea nuestro amado Padre Celestial. Te alabamos y te adoramos, te bendecimos y te glorificamos, amado Papá. Bendito y alabado nuestro Salvador, que derramó hasta la última gota de su sangre por amor a cada uno de nosotros. Te bendecimos, mi amado Señor Jesucristo. Gracias por esa gran amor, por ese gran gesto de amor que tuviste, que aún siendo nosotros pecadores, tú moriste por cada uno de nosotros. Gracias por ese sacrificio tan grande que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias, Espíritu Santo, por ser nuestro ayudador, nuestra fuerza, nuestra guía. Te pedimos, Espíritu Santo, que tomes el control absoluto de nuestras vidas. Poséenos. Queremos ser poseídos por ti, Espíritu Santo. Invádenos con tu presencia. Invade mi mente, mis pensamientos, sentimientos, emociones, voluntad, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, el espíritu, el alma y el cuerpo de cada persona que escucha, Señor amado, de todos tus hijos a nivel mundial. Seas tú invadiéndonos totalmente con tu presencia. Te lo pedimos, mi amado Espíritu Santo. Dios bendiga grandemente a cada uno de ustedes, mis amados amigos, hermanos, que me pueden escuchar a través de estos medios de comunicación. Damos gracias al Señor Jesús porque la palabra de Dios dice, y por todo el mundo y predicar el evangelio a cada criatura. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y este es un medio de las redes sociales por el cual nosotros podemos ir a las naciones y predicar la palabra del Señor, dar fuerza al cansado, que las almas conozcan que hay un Dios maravilloso, que hay un Jesús que derramó hasta la última gota de su sangre por cada uno de nosotros en aquella cruz del Calvario. Por eso le invito para que usted se suscriba al canal, usted le dé me gusta, active la campanita y comparta el mensaje para que sea de edificación para muchas personas más. Dios le bendiga grandemente. En esta hora vamos a estar haciendo un estudio acerca del Espíritu Santo, porque es necesario nosotros poder entender y comprender la palabra del Señor. Y pido al Espíritu Santo que tome el control y la dirección absoluta de mi vida, de mi boca, que sea su palabra la que salga, que yo sea ese megáfono, que yo sea ese instrumento por el cual pueda Él instruir nuestras vidas y tome el control de su vida, dándole sabiduría, conocimiento y entendimiento para poder ser edificados a través de la palabra. Amén. Vamos a estar mirando un versículo que lo hemos mirado en las 2 veces anteriores, y vamos a mirarlo también en esto porque a través de él nos vamos a desarrollar en el tema. Y dice la palabra en 1 Corintios 6:19, dice, ¿o ignoráis que vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Ya como lo hemos dicho anteriormente, nosotros no somos de nosotros, no nos pertenecemos a nosotros. Nosotros fuimos creada, nuestra alma fue creada desde antes de la fundación del mundo. Nuestro cuerpo fue formado a través del barro, fuimos formados y el Espíritu fue dado, sopló aliento de vida sobre nuestras vidas. Y nosotros ya no somos nuestros, o sea, no lo hemos sido y no lo somos. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados para alabanza de su nombre. Dice la Biblia que fuimos creados para publicar sus alabanzas y que hemos venido a esta tierra con un propósito en Dios. Y dice la Biblia que cuando nosotros nacimos en un cuerpo pecaminoso por la naturaleza adámica, pero cuando venimos a Cristo, aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, le decimos, ven, mora en mi vida, te entrego mi vida, te entrego el dominio de mi vida. Nuestro amado Salvador nos sella con el sello de su Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor que no solamente nos sella con el sello del Espíritu Santo, sino que nos llena con esa llenura del Espíritu Santo, que Él está en nosotros. Él mora dentro de nosotros, mora dentro de nuestras vidas. Y dice su palabra que ya nosotros no nos pertenecemos a nosotros, ya nuestra vida le pertenece al Espíritu Santo. Por ende, mi vida espiritual, mi vida personal debe de estar santificada para Dios. Dice la Biblia que que nuestro cuerpo es un sacrificio vivo, ¿cierto? Santo
agradable a nuestro Dios. Somos olor fragante para Él. Por eso en nuestra vida no debe de estar el pecar. Por eso en nuestra vida no deben de estar esas obras de la carne que ahora las vamos a mirar y a observar, porque nuestra vida debe ser un templo, un sacrificio vivo y santo, porque ahí está el Espíritu Santo dentro de nuestra vida. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo se contrista, se apaga cuando nosotros vivimos en las obras de la carne, cuando dejamos que ese viejo hombre more en nuestra vida, porque sabe la Biblia que ya ese viejo hombre no debe morar en nosotros, ya ese viejo hombre no debe estar en nuestra vida. Ahorita está el nuevo hombre, que es nuestro amado Señor Jesucristo, y dice que ese viejo hombre, que era esa naturaleza adámica, debe ser crucificado, debe estar fuera a través del Espíritu Santo, que es nuestra ayuda. Pero también en nuestra vida debe de haber el querer. Dice la Biblia que vino el ángel de Dios y le dijo a Daniel: cuando tú dispusiste tu corazón, yo tengo que disponer mi corazón, yo tengo que disponer mi vida. Decirle: Espíritu Santo, yo quiero que tú poseas mi vida, yo no quiero que ese viejo hombre haga parte de mi vida, yo no quiero que esa naturaleza adámica haga parte de mi vida, yo no quiero que esas obras de la carne sean parte de mi vida. Yo quiero que mi vida sea un sacrificio vivo, santo y agradable para nuestro Dios. Amén. Y eso lo logramos a través del Espíritu Santo de Dios. Y miremos en la Biblia, en el libro de Romanos 6:14 dice: el pecado no se enseñoreará de mí, porque no le pertenezco. Soy libre de la ley del pecado. Jesucristo y el Espíritu Santo me libertan de todo pecado. Romanos 6:14. El pecado no se enseñoreará de mí, porque no le pertenezco. Ya no le pertenecemos a la naturaleza adámica. Ya no le pertenecemos a ese viejo hombre que está arraigado a las viejas costumbres, a los viejos patrones. Ya no le pertenecemos a ese viejo hombre. Ahora le pertenecemos a nuestro amado Dios y Salvador. Ahora nuestra vida le pertenece completamente a Él. Y quiero que miremos la palabra del Señor en la carta a los Efesios. Amén. Carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 22. Dice la palabra: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Que es despojarse, como sacar, echar fuera, decir: renuncio a ese viejo hombre, ¿verdad? Renuncio. Qué versículos tan lindos, qué bonito cuando el Espíritu Santo nos insta y nos enseña. Yo me siento tan afortunada de que este Espíritu Santo precioso nos enseñe, porque mire cómo conectan los versículos, ¿verdad? Dice la Biblia que ya nosotros no somos nuestros, que le pertenecemos al Espíritu Santo, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Romanos 6:14 dice: el pecado no se enseñoreará de mí, porque yo no le pertenezco al pecado, yo no le pertenezco al viejo hombre, yo no le pertenezco a la naturaleza adámica, yo ya no le pertenezco a las obras de la carne, yo ya no le pertenezco al mundo, yo ahorita pertenezco a Cristo, y debo que Jesucristo, con su nueva naturaleza, este nuevo hombre que está conformado en Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, sea formado en mi vida y en tu vida. Y dice el versículo 4 de Efesios, versículo 22 al 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Romanos 6:14, yo ya no le pertenezco al pecado, no le pertenezco al viejo hombre, entonces este viejo hombre debe ser despojado fuera de mi vida en el nombre de Jesús, despojado fuera de tu vida en el nombre de Jesús. Conoceréis la verdad, y la verdad te hará y me hará completamente libre en el nombre de Jesucristo. Amén. Dice: del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ese viejo hombre, el enemigo no vino sino para matar, hurtar y destruir. El enemigo es papá de la mentira, del engaño. Él quiere engañar al pueblo de Dios. Pero si tú conoces la verdad de la palabra, la luz de las Escrituras, tú no vas a ser engañado.
Dice la Biblia que ya nosotros no le pertenecemos al hombre de pecado, ya no le pertenecemos al pecado. Romanos 6:14, que ese viejo hombre debe, con esa vieja pasada manera de vivir, que estaba viciado al engaño, a las obras de la carne, que estaba viciado al pecado, tiene que salir fuera de nuestra vida en el nombre de Jesús. Y dice el 24, vestido del nuevo, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. ¿Quién es este nuevo hombre? Jesucristo, hombre. El nuevo hombre, debemos de vestirnos de ese nuevo hombre. Y dice la Biblia, bendito el nombre del Señor, dice que el Señor Jesucristo sea formado, dijo el apóstol Pablo, para que el Señor Jesucristo sea formado en nuestros corazones, sea formado en nuestra vida, ¿cómo? Como ese nuevo hombre, vestido de ese nuevo hombre, formado de ese nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Maravilloso sea el nombre del Señor Jesucristo. Miremos Romanos 8:13, dice la palabra del Señor, este es un estudio acerca de que ya nosotros le pertenecemos al Espíritu Santo, no le pertenecemos al pecado. Romanos 6:14, ya no pertenecemos a ese viejo hombre. Efesios 4:22 al 24, ya no pertenecemos a ese viejo hombre. Ahora Romanos 8:13 me dice, mas si por el Espíritu, dice, si yo vivo conforme a la carne, voy a morir. Si yo vivo conforme a ese viejo hombre, voy a morir. Si yo vivo conforme a las obras de la carne, voy a morir. Si yo vivo conforme a los rudimentos pasados, voy a morir. Pero si por el Espíritu Santo yo hago morir las obras de la carne, si por el Espíritu Santo yo hago morir el viejo hombre, si por el Espíritu Santo yo hago morir el pecado que estaba ceñido según al viejo hombre, vamos a vivir. Pero por el Espíritu Santo debemos de hacer morir todas las obras de la carne. Tenemos que hacer morir el viejo hombre, el viejo yo. Debemos ser crucificados. Dice Gálatas 2:20, mas con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora yo vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que ahora yo vivo en esta carne, vivo para agradar al Espíritu Santo, para agradar a mi Salvador Jesús, para agradar a mi Padre, para hacer ese cuerpo santificado para Él, ese sacrificio vivo, santo y agradable para el Señor. Amén, gloria a Dios, le damos la gloria al Señor. Y vamos a estar mirando, mis amados, devolvámonos a la carta de los Gálatas y vamos a leerlo desde el versículo 5:16 al 19, hasta el 21. Amén. Dice la palabra del Señor. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Por eso es la imperiosa necesidad de que nosotros sepamos de que ya nosotros no nos pertenecemos a nosotros, que el Espíritu Santo debe tomar el control y el dominio total y absoluto de nuestras vidas. Debe tomar control absoluto de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos, de nuestra mente, de nuestra voluntad, de mi vida, de mi corazón, de mi ser, de cada poro, de cada célula de mi vida. Que Él unja mi cabeza con aceite y mi vida sea rebosada del Espíritu Santo, porque si yo reboso del Espíritu Santo, esas obras de la carne, ese viejo hombre del pecado, esa vieja naturaleza, no va a tener arte ni parte en mi vida. Porque ya tenemos una nueva naturaleza. Ahora somos hijos de Dios. Somos hijos del amado. Jesucristo murió y pagó por nuestra vida en la cruz del Calvario para que fuéramos hijos de nuestro amado Padre Celestial. Y nos dio el regalo del Espíritu Santo. Y digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No satisfagas al viejo hombre. Pero mi corazón debe estar dispuesto para poder despojar a ese viejo hombre a través del Espíritu Santo. Recuerde Romanos 8:13. Pero si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu Santo hacéis morir las obras de la carne, viviremos. Amén. Entonces, que el Espíritu Santo esté arraigado en nuestra vida,
y no contristar al Espíritu Santo. Pero cuando nosotros somos llenos, necesitamos ese temor para no contristar al Espíritu Santo. Ese temor para cuidar nuestros ojos y no ver lo que no debemos ver. Nuestra boca para no hablar lo que no debemos hablar. Nuestros oídos para no escuchar lo que tenemos que escuchar. Nuestra mente y nuestros pensamientos. Cada vez que llega un pensamiento contrario, lo llevamos cautivo a la obediencia de Jesucristo. Tenemos la mente de Cristo. Y así el Espíritu Santo pueda vivir en nuestra vida rica y abundantemente. Que se sienta contento de estar en nosotros. Que seamos ese cuerpo santificado para Él, ese sacrificio vivo, santo y agradable para Dios. Amén. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Recuerde Romanos 6:14, el pecado no se enseñoreará de mí porque no le pertenezco. No le pertenezco al pecado, no le pertenezco a la ley del pecado, no le pertenezco al viejo hombre, no le pertenezco a las obras de la carne. No tienen por qué enseñorearse de mí porque no le pertenezco, no le pertenezco. Usted repítaselo y créalo en su corazón. No le pertenezco al pecado. No le pertenezco al viejo hombre, no le pertenezco a la naturaleza adámica, no le pertenezco al viejo hombre, no le pertenezco al mundo, ahorita pertenezco al reino de los cielos. Soy hija de mi Padre, soy lavada con la sangre de Jesucristo, soy llena, soy poseída, soy entregada desde mi coronilla hasta la planta de mis pies, que mi cabello, mis poros, mis células sean llenas del Espíritu Santo. Y dice, pero si soy guiados por el Espíritu, si somos poseídos y llenos, somos guiados por el Espíritu Santo. Amén. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, las cuales, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces voy a dejarle una tarea. Tome usted un cuadernito y en ese cuadernito usted estudie qué significa en griego y qué significa en hebreo cada una de las obras de la carne, porque Dios quiere que nosotros escudriñemos la palabra y mire qué son esas obras de la carne y poder decirle al Señor, ayúdame a crucificar las obras de la carne. Con Cristo estamos juntamente crucificados. Que ese Espíritu Santo, ayúdame a crucificar esas obras de la carne. Que esas obras de la carne no estén en mi vida. Que esos celos, esa ira, ese adulterio, esa idolatría, esa hechicería, las enemistades, algo que sigue mucho a las personas y las personas piensan que es natural. Tener pleitos, iras, celos, contiendas, divisiones. Y dicen, no es normal, ¿quién no se enoja? ¿Quién no pleitea? Pero la Biblia dice, y es clara, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces necesitamos a través del Espíritu Santo ser libre de esas obras de la carne. Amén, ser libre de esas obras de la carne. Y quiero que me acompañe a Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro. Bendito Dios. Primera de Pedro 2:1. Primera de Pedro 2:1 dice esto. Para mí es muy hermoso este versículo y de verdad yo le doy gracias al Espíritu Santo por enseñarnos. Desechando pues toda malicia, engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Me quedé yo muy sorprendida con la palabra detracciones. Hay otra parte donde dice que la maledicencia, desechando pues la malicia, el engaño, la hipocresía, las envidias y las detracciones. Entonces, también usted tome un cuaderno y en ese cuaderno usted va a tomar, a mí me hubiera gustado poder haberlo hecho, pero no tenía en qué apoyarme otro celular para poder buscar y poderle leer lo que significan las detracciones.
Las detracciones dice que es la crítica, la murmuración, el hablar de los demás. Y eso es algo que está arraigado en la vida, hermanos, en la vida de la iglesia, en la vida ministerial, en la vida de los hermanos, en la vida de los hogares, en la vida de las familias, de las universidades, de los colegios, del mundo. Las detracciones fluyen, flotan. El hablar, el juzgar, el murmurar, el criticar. Son cosas que están en nuestra vida. Bueno, te soy sincera. En mi vida estaban. Pero al conocer la palabra dice que corta como una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma. Entonces inmediatamente, Espíritu Santo, mira lo que estaba en mi vida, las detracciones, Señor. Saca toda detracción de mi corazón, de mi alma, Espíritu Santo. Yo no quiero vivir bajo esas detracciones. Yo no quiero vivir sobre esa malicia, maledicencia, sobre ese engaño. Entonces, tome usted un cuadernito y apunte qué significa en griego la palabra malicia, maledicencia, engaño, hipocresía, envidias y las detracciones. Búscalo en griego y en hebreo. Entonces el mismo Espíritu Santo te va a mostrar de qué tienes que ser liberado, de qué tienes tú que ser libre, de qué tengo yo que ser libre. Entonces a medida que el Espíritu Santo nos va mostrando, nosotros decimos lo que dice Romanos 8:13, mas si por el Espíritu Santo hago morir las obras de la carne, voy a morir, voy a vivir. Entonces, por el Espíritu Santo vamos a hacer morir la malicia. Por el Espíritu Santo vamos a hacer morir la maledicencia. Por el Espíritu Santo vamos a hacer morir el engaño. Por el Espíritu Santo vamos a hacer morir la hipocresía. Por el Espíritu Santo vamos a hacer morir las envidias. Por el Espíritu Santo vamos a hacer morir las detracciones. Por el Espíritu Santo vamos a hacer morir el viejo hombre. Por el Espíritu Santo vamos a hacer morir el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las envidias, los homicidios, las borracheras, las orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Un poquitico de levadura leuda toda la masa, una cervecita, una copita de vino te lleva a la embriaguez, te lleva a la borrachera. Y dice la Biblia, no os embriaguéis con vino, en el cual es desilusión, dice la Biblia en la carta de los Efesios. Antes bien sean llenos del Espíritu Santo, porque si somos llenos del Espíritu Santo, nuestra vida va a estar feliz, viviendo en el Espíritu, andando en el Espíritu y no satisfaciendo al viejo hombre, y no satisfaciendo las obras de la carne, no satisfaciendo todo engaño, sino que vamos a hacer unas vidas dispuestas para nuestro Dios. Amén. Dice Romanos 6, 11 y 12. Me declaro muerta al pecado y viva para Dios Padre en Cristo Jesús. Estamos muertos al pecado, estamos muertos a la ley, pero necesitamos del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos ayude a todas estas cosas, poderlas lanzar fuera de nuestra vida y que nuestra vida sea completamente libre para Él. Dice 1 de Pedro 4, 1 y 2, Jesucristo padeció por mí en la carne y terminó con el pecado, para que ya yo no viva en la carne, sino en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. 1 de Pedro 4, versículo 1 al 2. Jesucristo padeció por mí en la carne y terminó con el pecado, terminó con esa naturaleza adámica, terminó con ese viejo hombre, terminó con las obras de la carne. Dice la Biblia en 1 de Pedro 2:1, donde leíamos, decía, desecha lo que no sirve. Cuando tú sacas la basura de tu casa, ¿qué sacas? Lo que no sirve, ¿verdad? Se desecha. Así mismo, hermano, hermana, empaquemos una bolsa y ahí echemos todas esas cosas que no sirven en nuestra vida. Con la ayuda del Espíritu Santo. Diga, bueno, Espíritu Santo, vamos a coger una escoba y vamos a barrer esta vida y la vamos a barrer bien barrida y vamos a lavarla con cepillo
Con tu sangre preciosa vamos a restregar, bien restregada, vamos a hacerle limpieza a nuestra vida y vamos a desechar todas esas cosas que no sirven en nuestra vida. Dice la Biblia en Proverbios, los ojos altivos, la lengua mentirosa, los pies presurosos al mal. Todas esas cosas tenemos que desecharlas. Dice, de este modo estaré crucificada a todo lo que conozco como pecado, a las obras de la carne, y cuando somos tentados a pecar, no caemos en la tentación. Vencemos con mi mente dispuesta, es lo que necesito para vencer, pelear así la buena batalla de la fe. Con el Espíritu Santo podemos pelear la buena batalla de la fe y no caer ante ninguna tentación. Y si usted en este momento está pasando por un momento de tentación, recuerde que la tentación viene a nuestras vidas cuando de las propias concupiscencias, dice la Biblia en Santiago 1:15, que cuando de la misma concupiscencia da luz al pecado. Entonces usted humíllese ante el Espíritu Santo y diga al Espíritu Santo, yo no quiero caer en esa tentación. Saca esto de mi vida, desarráigalo. Y si tiene usted que arrodillarse, llorar, háblele la verdad al Señor. Dígale, Señor, me pasa esto. Mira, Señor. Él dice que Él ama la verdad en lo secreto, que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza la misericordia y la benevolencia de nuestro Dios. Dígale, Señor, tengo detracciones en mi vida. Critico, murmuro, juzgo. Señor, tengo esto, pero yo no quiero que eso esté en mi vida. Desarráigalo de mi vida porque yo quiero vivir para agradarte. Porque yo quiero vivir para amarte. Porque yo quiero ser un sacrificio vivo, santo y agradable para ti. Saca lo que no te agrada. Barre mi vida, límpiala. Coge así como cuando sacamos la basura de casa. Eche todo eso en una bolsa y échele candela y sáquelo de su vida. Espíritu Santo, libértame. Yo quiero ser libre, quiero ser llena de ti. Andar conforme al Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, no satisfacer los deseos del pecado, no satisfacer los deseos. Dice la Biblia que ninguna comunión tiene la luz con las tinieblas. Ya somos sellados y lavados con este Espíritu precioso y maravilloso. Bendito el nombre del Señor Jesús. Nuestro amado Señor Jesús nos quiere hacer libres totalmente. Porque dice la Biblia que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Quiere hacer libre del alma, el rechazo, abandono, soledad. Todas esas cosas que trajeron desilusión. Todas esas cosas que trajeron tristeza, depresión. Cuando el Espíritu Santo llega, todo eso se consume. A través de confesarle, declararle cuál es mi circunstancia, cuál es mi situación, cuál es mi pecado. Sin ocultarle nada, decirle, me gusta tal cosa. Si te gusta la cerveza, Espíritu Santo, amado Padre, Salvador amado, me gusta la cerveza. Ayúdame, yo no quiero porque tu palabra dice que las borracheras, que no debo emborracharme con vino, el cual es desilusión. Que tu palabra dice, Señor, libértame. No quiero ser igual, Espíritu Santo. Entonces, como Daniel, disponemos nuestro corazón y Él va a hacer todo lo posible. Él va a hacer esa obra preciosa en nuestra vida. Cuando menos sentamos nos damos cuenta, ya hemos sido transformados por su sangre, lavados por su sangre preciosa y maravillosa. Le damos toda la gloria al Espíritu Santo. Espero que este estudio haya sido de bendición y conforme el Espíritu Santo nos vaya guiando, asimismo seguir instruyendo y capacitándonos cada día más. Si usted no conoce a este Cristo maravilloso, le invito a conocerle. Si te has apartado, Él te espera con los brazos abiertos. Haz esta oración de fe. Señor Jesús, te entrego mi vida, te hago amo, dueño, Señor de mi alma. Te entrego todo mi corazón, te entrego mi ser. Lávame con tu sangre, límpiame de todo pecado, límpiame de toda maldad. En tus manos me entrego y me deposito. Lávame con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Lléname, inúndame con tu Espíritu Santo. Quiero ser inundada. Inúndanos con tu Espíritu Santo, porque a través de tu Espíritu Santo venceremos. Venceremos porque tú estás con nosotros. Venceremos porque tú eres nuestro amigo fiel. Ayúdanos a despojarnos de ese viejo hombre. Ayúdanos a despojarnos, como dice tu palabra. Ya nosotros no le pertenecemos al pecado, ya le pertenecemos al Espíritu Santo.
Primera de Corintios dice tu palabra, o ignoráis que no soy vuestro y que ya vosotros sos templo del Espíritu Santo, que ya no somos morada, ya no hay lugar para la carne, ya no hay lugar para el pecado, ya no hay lugar para aquel viejo hombre, ya no hay lugar. Ahora, Espíritu Santo, llena nuestra vida de ti, vacía esa cisterna, lávala, límpiala, y si es necesario, transfórmala, Señor amado, y deposita sobre nosotros tu Espíritu Santo. Inúndanos, Espíritu Santo, inúndanos con tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo desborde sobre nuestra mirada, sobre nuestros oídos, sobre nuestra boca, nuestra mente, nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, voluntad, que no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Gracias, Padre, gracias, Salvador, gracias, Espíritu Santo. Dios les bendiga grandemente y hasta una próxima oportunidad.